Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas de Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración por los siglos de los siglos. Amén. El estar nuevamente acá en esta reunión, en la continuación del estudio bíblico correspondiente. Sabemos de lo hermoso que es el privilegio de realizar estos estudios bíblicos que, como siempre lo manifestamos, es nuestro deseo en el amor de Jesucristo que sean de bendición. Siempre lo hemos manifestado y valga la redundancia, la importancia de la lectura, el estudio, el escudriñar la palabra, pedirle al Espíritu Santo que la revele para que la pongamos por obra, ya que a través de las armas espirituales que el Señor nos concede, entre ellas precisamente la palabra de Dios, la espada del Espíritu, cada día vamos conociendo y creciendo para llegar a la madurez espiritual, porque es muy importante, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha concedido para nuestra relación personal con el Señor, nuestro caminar en Él, tanto espiritual como terrenalmente hablando. Hoy, en la continuación de la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, en la continuación del estudio correspondiente, hoy del versículo número 4 al número 13. Como todos sabemos, esta epístola es breve, ya que solamente tiene 25 versículos y solamente un capítulo. Y por lo tanto, pues en el anterior estudio que tuvimos, pues ya dimos la respectiva enseñanza de los primeros versículos. Y hoy pues corresponde a los siguientes. Y para lo cual te pido que me acompañes en la lectura de los versículos que hoy vamos a estudiar y que el Señor nos va a dar la respectiva enseñanza de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón, versículos 4 al número 13. El amor y la fe de Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo intercede por Onésimo, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Amén. Al iniciar el estudio de esta epístola, dábamos a conocer lo que es precisamente esta situación de el apóstol Pablo, Filemón y Onésimo. Todos sabemos a la luz de la palabra de Dios que Filemón pues era un hombre acaudalado económicamente hablando, mas sin embargo eso no fue ningún motivo para que él fuera un hombre, un siervo de Dios que sirvió en su momento en Colosas juntamente con su esposa y con su hijo. Y sabemos pues la historia que él era, debido a, como reiteramos, que él era un hombre acaudalado, o sea, económicamente era pudiente,
Entonces, él, dentro de sus propiedades también, él también tenía esclavos. Ya lo explicamos que en aquel tiempo del Imperio Romano específicamente se dio mucho la esclavitud de las personas. Y por lo tanto, pues acá vemos en este relato algo muy hermoso, que ya lo vamos a ir dando a conocer conforme vayamos estudiando esta epístola acerca del amor, del perdón y la reconciliación a través del amor de Dios. Y acá, en el inicio de este versículo número 4, en esta sección, dice el amor y la fe de Filemón. Nosotros sabemos que si hay algo muy importante en la vida de nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, es precisamente el amor y la fe, ya que definitivamente sabemos lo importante que es el amor. Ya lo hemos explicado en varios estudios acerca del amor de Dios, que al final no es un sentimiento. Si bien es cierto, el amor hacia los padres, hacia los hijos, hacia los familiares, es un amor lleno de afecto, lleno de mucho sentimiento. El amor de Dios va más allá de un sentimiento. Ya lo hemos explicado que definitivamente el amor que excede a todo conocimiento es precisamente el amor de Dios a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y acá en esta epístola es en donde se recalca mucho en cuanto a el amor, el perdón y la reconciliación. Y esto definitivamente es algo hermoso. Entonces, acá, el amor de Dios y la fe de Filemón. Nosotros sabemos que el amar a Dios, en primer lugar, es amar al prójimo. Y tanto el amar a Dios es lógicamente el amor de Dios. Ya va a estar morando en nosotros. Y si el amor de Dios está en nosotros, lógicamente por añadidura, también el amor al prójimo, a los demás, no importando si sean hermanos o hermanas en Jesucristo o personas que sean inconversas. Entonces, si hay algo muy importante como lo es el amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, como acá, siempre nosotros nos basamos en lo que es las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 22 y en los versículos 37 al 40, nos habla precisamente de lo que estamos exponiendo. Dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Nosotros nos damos cuenta también, como lo mencionamos, acerca de la fe. Recordemos que en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 11, específicamente de los versículos número 1 al 6, nos da una exposición de lo que es la fe. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Acá, a la luz de la palabra de Dios,
damos a conocer lo que es la esencia de la fe. Nosotros sabemos que la fe es la convicción, como lo acabamos de leer, de lo que se espera, lo que no se ve, porque lo que se ve hay que esperarlo. Entonces, recordemos entonces que acá, cuando el apóstol Pablo se dirige a través de esta epístola a Filemón, recalca mucho esto. Y recordemos que el apóstol Pablo, ya con autoridad apostólica dada por el Señor, era lógico que definitivamente tenía ese mando. Mas sin embargo, si había algo en el apóstol Pablo y también en los demás apóstoles y los siervos y las siervas y los hermanos y las hermanas en la fe, en los inicios de la iglesia, fue precisamente el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Recordemos en el caso del apóstol Pablo que él fue un varón valiente, elocuente, con templanza, guiado y lleno del Espíritu Santo. Entonces, acá en el versículo número 4 dice: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. O sea, si hay algo muy importante, nosotros sabemos, es el ser agradecidos con Dios en todos los aspectos, ya que definitivamente siempre lo hemos manifestado, que como hay de todo en esta vida, hay muchas personas que definitivamente no tienen aquel agradecimiento a Dios. Muchos pues son ateos y manifiestan públicamente que no creen en Dios y que ellos solamente a través de la teoría del Big Bang y todo eso que ya todos conocemos. Lo digo con respeto, no lo digo por levantar controversias, no, sino que exponemos lo que es la verdad. Entonces, nos damos cuenta acá, el agradecimiento a Dios en todo, pero principalmente cuando es por los hermanos y las hermanas en Jesucristo, a través de la oración a Dios. Acá nos damos cuenta que el apóstol Pablo oraba por Filemón y por todas las iglesias en general. Y por lo tanto, si hay algo muy importante que no debemos de olvidar precisamente, es el orar unos por otros. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice que la oración del justo puede mucho. Nos damos cuenta que cuando nosotros estamos en oración, es el momento íntimo que nosotros tenemos con nuestro Padre, con nuestro Creador. Y por lo tanto, acá vemos algo muy importante, lo que está escrito específicamente en la epístola del apóstol Santiago, específicamente en el capítulo número 5 y versículo 16, en el cual nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí nos damos cuenta lo importante de la oración de fe. Y tomemos muy en cuenta esto. La misma palabra del Señor nos dice que cuando nosotros nos presentamos ante el Señor a través de la oración, no debe de ser como un rito o como una ceremonia similar a lo que lamentablemente hacían los líderes religiosos del pueblo de Israel en aquel tiempo, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo los amonestó severamente. Porque recordemos lo que está escrito en los Evangelios, que ellos por pretexto hacían largas oraciones para ser vistos. O sea, si hay algo muy importante acá, que Dios es nuestro Creador y Padre Celestial, y Él conoce cada uno de nuestros pensamientos que emanan primero del corazón y que luego también suben a la mente. Al hombre, a la mujer, los podemos engañar. A nosotros mismos en algún momento nos podemos engañar como seres humanos imperfectos que somos, pero a Dios no lo podemos engañar. Y por lo tanto, cuando estamos en oración, es el momento de intimidad. Ya
Dios conoce lo que le vamos a decir. Él ya conoce lo que nosotros vamos a mencionar, pero quiere que tengamos un momento de intimidad, de comunicación con Él, que lo expresemos. Y por lo tanto, el orar unos por otros es muy importante también, porque a través de las peticiones que mostramos la unidad que debe de estar en el cuerpo de Cristo, la iglesia, y aún por aquellas personas que siendo inconversas y que no conocen de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, y muchas veces piden oración por sus peticiones, aunque ellos no conozcan del Señor, pero es muy importante en nuestras oraciones pedirle al Señor por aquellas personas inconversas para que muy pronto ellos conozcan al Señor y que lleguen a la luz admirable de Jesucristo. Entonces, recordemos algo muy importante también acá. El apóstol Pablo, él siempre en sus oraciones, acá en este caso lo está expresando, él siempre lo hacía y le pedía a Dios por Filemón, por su familia, por las iglesias en general. Y hoy muy importante también que nosotros debemos de hacerlo. El orar no solamente por lo personal, sino por nuestra familia, pero también por aquellos y aquellas que están a nuestro alrededor o que nosotros conozcamos que están pasando por diversas situaciones, para que el Señor atienda esas peticiones. Pero algo muy importante, que el poder de la oración de fe en Dios, en el nombre de Jesús, y con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué mencionamos esto? Recordemos que la llave de la bóveda de los tesoros de Dios es precisamente la oración. Y a la luz de la palabra, cuando es el orar a Dios, recordemos lo que está escrito en el Salmo 145, específicamente en el versículo número 18, dice acá: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Y también recordemos lo que está escrito en el libro del profeta Jeremías, específicamente en el capítulo 29 y versículo 12, así es, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea que aquí también en este versículo, si hay algo muy importante, es que el Señor ya conoce, ¿no? Lo mencionábamos, Él conoce lo más profundo de todo nuestro ser, todo lo que está, nuestros pensamientos principalmente, que salen del corazón, porque recordemos que la misma palabra de Dios nos dice que del corazón salen los buenos y malos pensamientos, y en la mente se organizan. Entonces, acá nos confirma el valor de la oración, el orar con fe de corazón a Dios. Y mira, en el nombre de Jesús, el Señor lo dejó estipulado en su palabra. Y mira, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 14 y versículos número 13 y 14 dice: y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré, en el nombre de Jesús. Y con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo. Y mira, ¿y por qué mencionamos también esto? En el Evangelio de San Mateo, específicamente en el capítulo número 7, nos dice la oración y la regla de oro. Pedid
y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Versículo 8. Mira, aquí está. Y por eso lo importante, como lo mencionamos, lo que es el orar a Dios y nuestras peticiones en el nombre de Jesús, con sabiduría, abarca la humildad y guiados por el Espíritu Santo. Y aquí lo mencionábamos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 7 y 8. El saber pedir. Porque esa es otra de las cosas, que no se vuelva una monotonía. No, hacerlo de todo lo más profundo de nuestro corazón, y eso nos va a dar la victoria en Jesucristo. Entonces, acá en el versículo número 4, entonces el apóstol Pablo recalca el valor de la oración por los hermanos y por las hermanas en Jesucristo, y él lo hacía, en este caso, por Filemón. Luego, en el versículo número 5 dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Mira, acá también recordemos que Filemón tenía un buen testimonio, en primer lugar ante Dios y los demás, ya que el amor, el temor de Dios y el amor al prójimo estaba en él, y sus frutos se manifestaban. El amor a Jesucristo, lo cual también acá en la primera epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo número 1 y de los versículos 7 al 9, nos dice algo muy importante: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí también se confirma que el único que nos da la salvación es Jesucristo, la vida eterna en abundancia, el perdón de nuestros pecados, la sanidad. Mira, y la verdadera libertad. Entonces, acá en este versículo, en número 5, cuando dice, porque oigo del amor y de la fe, aquí lo estamos dando a conocer, el amor por la iglesia, o sea, por los hermanos y hermanas en Jesucristo, porque dice, y para con todos los santos. Recordemos que somos un pueblo real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. El Señor nos llama santos. O sea, cuando somos hijos, y las que son hijas de Dios. Y esto no significa que alguien pueda decir, pero nadie es santo en esta vida, ¿sí? Nadie es perfecto. Y nadie en ese sentido literal, santo. Porque recordemos que como seres humanos somos seres imperfectos, y si no fallamos en una manera, fallamos en otra. Cuando acá lo que es la palabra santo es lo que es el estar en santificación, el buscar la santidad cada día. Entonces, acá también en el versículo número 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Cuando acá nos habla para que la participación, por lo general se traduce comunión, y la palabra significa mucho más que la compañía mutua, lo cual es participar de todos los aspectos de la vida, lo cual realizan los hermanos y las hermanas en su vida y comunión en Jesucristo, y la asociación mutua, que es el
el permanecer, el estar unidos en la fe. Si hay algo muy importante es la unidad en el cuerpo de Cristo. O sea, lo que nosotros hemos siempre mencionado, un mismo sentir. Todos tenemos diferentes dones, talentos, ministerios, privilegios que el Señor nos concede. Pero estamos unidos, porque al final le servimos al Señor. Un mismo sentir que es en Jesucristo, aunque como seres humanos tengamos diferentes funciones. Entonces, cuando dice acá en la palabra, y de tu fe sea eficaz en el conocimiento, el apóstol Pablo deseaba que las acciones de Filemón dieran un mensaje firme a la iglesia sobre la importancia del perdón, el conocimiento espiritual profundo y pleno de la verdad, que se basa en la experiencia propia. Y esto, acá en la epístola a los Colosenses, está en el capítulo número 1 y versículo 9, en donde nos dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí mismo, en la epístola a los Colosenses capítulo 3 y versículo 10 nos dice: y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos habla del conocimiento espiritual, que siempre debe de ser lo más amplio en nosotros. Y a través del conocimiento, recordemos, siempre lo hemos mencionado, que acá se manifiesta el valor de la palabra de Dios y de todas las armas espirituales que el Señor nos concede, ya que a través de la palabra de Dios nosotros conocemos lo que Dios tiene y quiere para cada uno de los seres humanos. Entonces, el conocimiento pleno, cuando dice de todo el bien que está en vosotros por Jesucristo, es a través del amor de Dios. Y luego, específicamente acá en el versículo número 7, siempre acá en la epístola que estamos hoy estudiando del apóstol San Pablo a Filemón, nos dice: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Mira, aquí hay algo muy importante que lo debemos de apreciar y de valorar. A través de la labor en la obra de Dios realizada por Filemón, el apóstol Pablo se goza y consuela por el amor de Dios que habita en Filemón en ese momento, lo cual confortaba los corazones de todos y de todas, tanto los hermanos y las hermanas de la iglesia. Y recordemos lo que es el gozo. Recordemos que si hay algo muy importante y que acá está escrito en la palabra de Dios, es el gozo del Señor. En el libro de Nehemías, específicamente en el capítulo número 8 y versículo 10, nos dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y también nos habla de consolación. Acá en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, específicamente en el capítulo número 1 y versículos número 3 y 4, dice: aflicciones de Pablo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar
a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mira, a través de esto, el apóstol Pablo recalca el gozo del Señor y también del consuelo. Cuando estamos en Cristo Jesús, hoy en día, el Señor nos consuela. En cualquier aflicción nos consuela. Entonces, aquí también, nuevamente, el apóstol Pablo habla del amor de Dios y al prójimo. El buen testimonio, los buenos frutos. Recordemos que somos árboles buenos. Un árbol bueno va a dar frutos buenos. A manera de ejemplo, el fruto del Espíritu debe de prevalecer en nuestras vidas como hijos y las que son hijas de Dios. El gozarnos cuando un hermano o una hermana en la fe es útil y trabaja para la obra de Dios siendo luz para los demás. Esto significa el compañerismo sincero. Cuando dice han sido confortados los corazones de los santos, o sea, los hermanos y las hermanas en Jesucristo, a través del gozo de ver la gloria de Dios, cuando hay comunión y entrega al Señor. Y mira, en este versículo número 7, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente de este versículo nos dice: hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Mira, ahí está lo importante del gozo, el consuelo que viene a nuestras vidas cuando el amor de Dios está latente y que lo estamos recibiendo muchas veces a través de muchos medios que el Señor permite. Entonces, acá en el versículo número 8 dice: Pablo intercede por Onésimo. Si hay algo muy importante de esta epístola, como lo mencionamos y lo volvemos a reiterar, es el amor, el perdón y la reconciliación basados en el amor de Dios. Y esto es el caso de Filemón y de Onésimo. Acá en este versículo número 8 nos habla precisamente de este aspecto que mencionamos. Cuando dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Si hay algo muy importante acá que debemos de recalcar, es que el apóstol Pablo intercede por este hombre llamado Onésimo. La autoridad dada por Dios a los siervos y a las siervas, la autoridad apostólica dada por Dios al apóstol Pablo, libertad en Cristo para mandarte. Debido a su autoridad dada por Dios, el apóstol Pablo pudo haber mandado a Onésimo, a Filemón, estuviera de acuerdo o no Filemón. Pero el apóstol Pablo nos muestra acá la esencia de hacer lo correcto, sin imponer ninguna decisión, dando muestra de orden y humildad que debe de estar en un siervo de Dios. Mira, para que, siempre lo hemos dicho, nuestra máxima autoridad es Jesucristo. Y una prueba de esto es que también el mismo Señor Jesucristo estaba bajo la autoridad del Padre. Y entonces, para que nosotros hoy en día tengamos autoridad, que el Señor nos la ha concedido, en primer lugar, para que nosotros podamos ejercer esa autoridad, debemos nosotros también estar bajo autoridad, porque eso viene siendo como en el rango militar. En el rango militar hay jerarquías y por lo tanto en el aspecto espiritual es lo mismo. Nuestra máxima autoridad es Jesucristo y por lo tanto, si nosotros tenemos autoridad que el Señor nos ha concedido como hijos y las que son hijas de Dios, debemos de estar bajo autoridad del Señor en primer lugar y también bajo autoridad
que el Señor nos ha dejado. Llámese la autoridad que tienen los pastores, que velan por nosotros. Tenemos que estar también bajo autoridad de lo que es las autoridades del gobierno de la nación. Aunque no estemos de acuerdo muchas veces en sus decisiones, pero tenemos que acatar la autoridad civil. Entonces, acá el apóstol Pablo nos da una muestra de eso. Él tenía autoridad para poder decirle, recibe a Onésimo. Y ahí, pero no, él muestra, lo volvemos a mencionar, la templanza, el dominio propio, el amor, la humildad. Y entonces, debemos de reconocer con fe y humildad la autoridad de Dios, de los pastores, como los mencioné, de los líderes de la iglesia, de los hermanos y hermanas en Jesucristo que nos instruyen y velan por nosotros, que somos ovejas del rebaño del Señor. De este versículo número 8, la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: por esta razón me atrevo a pedirte un favor, podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas. Aquí el apóstol Pablo muestra humildad, un orden, y eso es muy importante, el testimonio. Y mira, después de esto, en el versículo número 9 dice: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Aquí hay una petición. Hay una petición con educación por parte del apóstol Pablo a Filemón. Y como lo mencionamos acá, se manifiesta mucho la humildad. Cuando dice más bien te ruego. En esta situación el apóstol Pablo no se apoyó en su autoridad apostólica, sino que a través de una petición fundamentada en el vínculo del amor de Dios, que vivía tanto en el apóstol Pablo como en Filemón. Y nosotros nos damos cuenta, como lo dice acá, siendo como soy Pablo ya anciano. Mira, acá, más que una referencia a su edad física, en ese tiempo y en la actualidad, recordemos que la palabra anciano también se designa a un líder de la iglesia, que muchas veces no forzosamente tiene que ser una persona, específicamente un hombre ya de edad física avanzada, no, sino que puede ser un joven. Hoy en día lo hemos mencionado que hay varias congregaciones en donde los ancianos son jóvenes y no forzosamente una persona ya de una manera de ejemplo de la tercera edad. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo mencionaba ya anciano. Recordemos que el apóstol Pablo, debido a la persecución que él sufrió en su ministerio, también las enfermedades, las prisiones y las preocupaciones por las iglesias, su constitución física se fue desmejorando y por lo tanto llegó un momento en que él aparentaba, se sabe, tener más edad de la que tenía. Él, cuando escribió esta epístola, se sabe que tenía alrededor de 60 años, pero debido a su sufrimiento, a lo que él, a las persecuciones, como lo mencionamos, él y sus prisiones también, él aparentaba tener una edad más de la que tenía. Entonces, acá cuando se refiere prisionero de Jesucristo, recordemos que en el momento de escribir esta epístola, el apóstol se encontraba prisionero en Roma. A pesar de ello, él siempre mantenía el gozo, que a pesar de las situaciones muy difíciles que él estaba viviendo por causa del evangelio. Recordemos que él había sido llevado prisionero a Roma debido a que él había, en primer lugar, había apelado al César debido
a las acusaciones falsas que en Jerusalén le habían formulado los líderes religiosos del pueblo de Israel de aquel tiempo, y también cuando ya las autoridades romanas empezaron a perseguir a los cristianos. Entonces él sufrió cárcel. Entonces él acá, cuando da a conocer prisionero de Jesucristo, recordemos que por causa del evangelio muchos siervos y muchas siervas han sufrido también encarcelamiento, pero también cuando dice prisionero de Jesucristo es con gozo, con amor, no por estar renegando o por decir, bueno, por causa de esto, no, recordemos que hay muchos siervos, hay muchas siervas que el Señor ha permitido que estén en varias prisiones predicando el evangelio o siendo pastores de iglesias que están en esos centros de detención, en donde hay una necesidad espiritual muy extrema, en donde aquellos siervos o aquellas siervas que están prisioneras, quizás porque en un pasado cometieron alguna falta, algunos delitos, y hoy están pagando sus penas ante la sociedad, mas ellos están libres ya en Cristo Jesús. Entonces el apóstol Pablo, él en la cárcel predicaba el evangelio, ya que al escribir estas epístolas, en su momento él estaba predicando el evangelio, él estaba sentando doctrina en las iglesias, y esto es muy importante. Entonces, en el versículo número 10 dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Acá el apóstol Pablo, como lo mencionamos, él intercede por este varón que se llamaba Onésimo. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¿Quién era este varón? En primer lugar, el nombre Onésimo procede del idioma griego onésimos, que significa útil, servicial, provechoso. Se sabe que Onésimo nació en Colosas alrededor del siglo I, y se sabe que posteriormente a que él se convirtió al cristianismo, él fue pastor en Éfeso, y que posteriormente, alrededor del 90 después de Cristo, fue hecho prisionero por predicar el evangelio de Jesucristo, y debido a ello fue enviado a Roma, donde se sabe que fue martirizado al ser lapidado. En el caso particular de acá de estos versículos, nos damos cuenta que posteriormente, cuando Onésimo, recordemos que había sido esclavo de Filemón, y posteriormente, después de la conversión de Onésimo y que regresa a Colosas ya con Filemón para reconciliarse, ellos fueron compañeros en la obra evangelizadora. Y cuando dice acá en este versículo: a quien engendré en mis prisiones, mientras el apóstol Pablo se encontraba en Roma prisionero, él evangelizó a Onésimo, y este se convirtió al Señor y le fue muy útil allá. En cuanto a esto, de este versículo número 10, en la versión de la Biblia traducción lenguaje actual, nos dice: te ruego que recibas bien a Onésimo. Para mí él es como un hijo, pues yo le anuncié la buena noticia aquí en la cárcel. Las circunstancias que el Señor permite hicieron que Onésimo, un esclavo que se encontraba prófugo de su amo, que era Filemón, llegara a Roma y que conociera al apóstol Pablo, el cual lo evangelizó, y debido a ello Onésimo se convierte al Señor. Aquí hay algo muy importante: el interceder por los hermanos y hermanas en Jesucristo en los asuntos delicados y diversos, realizados con amor, temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, sabiduría, templanza, guiados por el Espíritu Santo. Y esto fue lo que hizo el apóstol Pablo, y lo que nosotros debemos de hacer hoy en día. Lo dijimos, el orar a Dios y muchas veces interceder, pedirle al Señor por las peticiones que muchas veces nos hacen llegar de los hermanos y de las hermanas,
y también de aquellas personas que no conocen de la gracia y misericordia de Dios. En el versículo número 11 dice, el cual, o sea, Onésimo, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí nos recuerda de algo que siempre hemos mencionado en varias oportunidades, el pasado de las personas, el pasado de Onésimo. Todos y todas como seres humanos tenemos un pasado, una vieja vida, el viejo hombre, y en el caso de las damas, la vieja mujer. Cuando digo vieja mujer no lo digo en un plan ofensivo, no, sino que cuando dice la vieja mujer es el pasado, la vieja naturaleza de la mujer, así cuando dice el viejo hombre, o sea, la vieja naturaleza del hombre. Entonces, inútil, útil. Mira, acá hay algo muy importante y quiero que le pongamos atención a esto. El apóstol Pablo hace un juego de palabras, ya que al decir útil fue antes inútil, pero ahora es más útil. El apóstol Pablo menciona acá que Onésimo había tenido una transformación radical por la gracia de Dios. ¿Por qué lo mencionamos? Que estando en prisión el apóstol Pablo lo conoce, lo evangeliza y el Señor toca el corazón de Onésimo y se convierte. Y esto hace una transformación radical en Onésimo por la gracia de Dios. Y aquí lo menciona el apóstol Pablo al hacer este juego de palabras, de útil y de inútil. Entonces, acá nos damos cuenta de que Onésimo, siendo esclavo, se convirtió al Señor de corazón. Y el apóstol Pablo se goza por ello e intercede por él ante Filemón, su dueño, para que lo perdone de corazón, ya que también Onésimo, cuando escapa, se había robado unos objetos y para luego huir a Roma, lo cual posteriormente, después de esto, hubo una reconciliación genuina de corazón de ambos, basada en el amor y el perdón, siendo hermanos ya en la fe en Jesucristo, en el caso de Filemón con Onésimo. Y hoy, en estos días, nos gozamos cuando alguien se convierte al Señor y lo hace con fe y de corazón. En el versículo número 12 dice, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. El apóstol Pablo, con amor, temor de Dios, con amor al prójimo, humildad, con sabiduría, guiado y lleno del Espíritu Santo y con templanza también, con autoridad apostólica, envía a Onésimo, ya como un hermano en la fe en Jesucristo, para que le reciba a Filemón, lo cual equivale a que Filemón lo reciba como si fuese en ese momento el apóstol Pablo, o sea, como un hermano en Jesucristo, y no como un esclavo. Y acá nos muestra la sensibilidad humana, el amor de Dios y al prójimo, tanto en el caso del apóstol Pablo como de Filemón, y lo que hoy debe de prevalecer también en nosotros. Y en el versículo número 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. El apóstol Pablo actúa correctamente, ya que él no hace nada indebido. ¿Por qué? Porque él pudo haber retenido a Onésimo, pero eso hubiera sido equivalente a aprovecharse indebidamente de una persona esclava que había escapado de su dueño. Y por eso él decide enviar a Onésimo a Filemón. Y aquí se manifiesta el compañerismo con amor fraternal. El apóstol Pablo deseaba que Onésimo se quedara con él más tiempo para que le fuese útil en sus prisiones, principalmente en la labor evangelizadora. Y si nos damos cuenta acá en estos versículos que hoy hemos estudiado y que el Señor nos ha dado
la enseñanza, esto nos conduce a que cada día busquemos más del Señor. Porque si hay algo muy importante es que, mira, que siempre lo hemos manifestado, el amor de Dios, el amor al prójimo. Y el amor al prójimo conlleva no solamente el ayudarle en todo aspecto, sino el perdonar de corazón. Lo hemos tocado ya en varias oportunidades, que el perdonar de corazón al prójimo, principalmente a aquellos o aquellas que nos han hecho daño, y muchas veces un daño terrible, que muchas veces ha marcado a muchas personas, y que esa marca solamente el Señor Jesucristo la puede quitar de nuestras vidas. El perdonar de corazón a aquellos o aquellas que nos han hecho daño. En este caso, el daño que le había causado Onésimo a Filemón fue que cuando él huye, se lleva unos objetos, pero después de ello vemos una conversión de parte de Onésimo, y que lo hizo de corazón, con fe, y eso fue lo que vale al final, ¿verdad? Y en el caso de Filemón, que era una persona pudiente económicamente, un rico, como lo conocemos hoy en día en el aspecto económico, mas sin embargo era un hombre que le estaba sirviendo al Señor en Colosas, juntamente con su esposa y con su hijo. Ahí en su casa, él abrió las puertas de su casa para recibir a los hermanos y a las hermanas en Colosas, y eso es de gran bendición. Lo explicábamos en el anterior estudio, que cuando en las congregaciones que tienen su forma de trabajar en la obra del Señor, ya sea a través de las células o de los discipulados, los hermanos y las hermanas en Jesucristo abren las puertas de sus hogares para recibir a los hermanos y a las hermanas, para estar en coinonía. Y eso es de gran bendición, y acá lo vemos, y como lo mencionamos, el valor del amor, de el perdón y la reconciliación de corazón, basados en el amor de Dios. Hoy hemos estudiado estos versículos, y es nuestro anhelo en el amor de Jesucristo que este estudio haya sido de bendición para todos. A ti, amigo y amiga que no conoces de la gracia y misericordia de Dios, es mi anhelo que a través de este estudio bíblico, esta palabra haya llegado a tu corazón, y que si hoy no conoces de la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, hoy es el día que el Señor te habla, y que puedas llegar a la cruz del Calvario, que te arrepientas de corazón de tus pecados, sean cual seas. Si se los confiesas a Dios, si le pides perdón en un arrepentimiento genuino, Dios a través de Jesucristo te perdona. El sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario fue precisamente para salvarnos, sanarnos, liberarnos, darnos vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Y hoy te hago esa invitación, que esta palabra haya llegado a tu vida, y que la tomes muy en cuenta, y que si hoy recibes a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás hecho hijo, o si eres dama, serás hecha hija de Dios. Nacerás de nuevo del agua y del Espíritu, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, y serás luz para los demás. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, tú que te has apartado de los caminos del Señor, hoy el Señor nos ha hablado que te puedes reconciliar con Él, volver al redil, reconciliarte con el Señor, pedirle perdón, y el Señor te perdona, y volver al redil de las ovejas. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que luchamos cada día por perseverar, sigamos adelante en victoria. Recordemos, como lo dice la palabra, el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, y no
en el hombre, ni en la mujer, ni en nosotros mismos, ni en corrientes políticas, ni en religiones, ni en tradiciones, ni costumbres, ni mandamientos de hombres. Nuestra fe, nuestra confianza plena debe estar en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestra máxima autoridad. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, si te tienes que reconciliar con algún hermano o hermana por algún motivo, por algún problema o con una persona inconversa, no lo dudes, hazlo de corazón en el amor de Dios y verás la gloria y las bendiciones de Dios. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, porque hoy nos has hablado. Señor, gracias porque hoy has escrito y grabado esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Maestro de Nazaret, porque hoy nos has dado la enseñanza de estos versículos. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es viva y para que la pongamos por obra. Gracias por la revelación de la palabra, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, gracias, Señor Jesús. La honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración sean para ti, Padre Celestial, para ti, Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz del mundo, y a ti, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Que Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Solo Jesucristo salva, sana, liberta y nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. A nombre del hermano Benjamín Omar Morales, de la hermana Lunisol Castellanos de Morales, pastores del ministerio Rama de Olivo, toda su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, su hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez, es nuestro anhelo y deseo el estar nuevamente en la próxima reunión que tengamos en la continuación del estudio bíblico correspondiente en la epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Bendiciones y hasta pronto.